Bueno, ahora vamos a explicar lo del tema, lo de derivada. Pues para empezar hay que comprender el concepto de derivada. Pues en esta lámina se muestra una recta donde hay que ver la pendiente. Pues la pendiente se puede sacar con dos puntos y por ejemplo, acá tenemos que para el punto 1 hay una x1 y una y1. Y para el punto 2 hay una x2 y una y2. O sea que todo el recorrido de x1 y todo el recorrido de y2. Bueno, si como observan, acá se dibuja un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo, pues acá está su base, su altura y su hipotenusa. Nosotros queremos saber la hipotenusa, que es la pendiente. Bueno, entonces para eso hay que sacar la diferencia dentro de esta x2 y la x1. Entonces quedaría x2 menos x1. Ya te daría la longitud. Y para sacar la altura es y2 menos y1, que te daría la altura. Bueno, acá se forma un ángulo. Para saber, para saber el ángulo es tangente de teta, que es igual a seno sobre coseno, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y todo esto es la pendiente. Entonces la pendiente quedaría y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pues en el caso de la derivada, pues ya hay una función donde acá hay un recorrido de x, pero vamos a cambiar las variables. En vez de y, que se llame, se va a llamar, esto es igual a f de x. Hay un recorrido y sube igual a f de x, hay dos puntos también. Pues acá hay una coordenada x, f de x. Y en este punto que también se forma un triángulo rectángulo, hay un incremento. También se puede decremento, pero se llama delta x. Donde de acá a acá, todo esto es x más lo delta x. Y para saber la coordenada de y, es la f de x más delta de x, y ya nos daría la coordenada de y de este punto. Así que la derivada quedaría la f de x más delta x menos la función menos f de x. Así como en la recta agarramos y2, que es f de x más delta x, menos y1, que es f de x, sobre x2, que es x más delta x, que es, recordamos que es esto más esto, ya te da la longitud, menos x1, que es x. Esto y esto se eliminan y ya nomás te quedaría f de x más delta de x menos f de x sobre delta x. Bueno, acá lo único que queda es que recordar que la derivada es la recta tangente de un punto de una curva. Así que para que sea tangente hay que reducir este punto, se tiene que aproximar al otro punto. Entonces acá hay que completar y ya te quedaría que la derivada sería el límite cuando delta x, que es el incremento, tiende a cero. O sea que el incremento se va a ir acercando más al punto y voy a empezar a formar tangente hasta que se aproxima tanto que forma una tangente hacia un punto. Entonces quedaría la derivada de f de x más delta de x menos f de x sobre delta x cuando delta x se aproxima a cero, tiende a cero, por la izquierda o por la derecha. Bueno, ahora vamos a explicar en qué la aplicación de las derivadas en la vida cotidiana. Pues si uno se imagina que esto es una pendiente o una colina, pues como observan se requiere de más esfuerzo al principio que ya casi al final y se va disminuyendo el esfuerzo.
Y la derivada es importante porque la derivada es un cambio de razón. O sea que en este intervalo hay un cambio de razón que en este otro intervalo. Es diferente, pues. La derivada se puede aplicar, por ejemplo, en un avión que digamos que recorre tanta distancia en tanto tiempo, pero que en periodos cortos de tiempo, ¿cuál es su aceleración o desaceleración? Pues para eso sirve la derivada. Y como hemos dicho antes, la derivada no es más que la recta tangente de un punto de una curva. Pues, por ejemplo, acá tenemos un problema. Nos pide que construyamos una rampa de skateboard donde en ese terreno hay una piedra que tiene una pendiente de 0.3 y lo que quiere es aprovechar esa piedra para reducir el material que se va a llevar acá. Entonces nos pide el punto donde la piedra es tangente hacia la rampa de skateboard. Para empezar hay que hacer el modelo matemático. Por ejemplo, como sabemos, esta es una función cuadrática. Entonces la regla es y igual a x cuadrada más bx más c. Y nos da unos puntos. Dice que de aquí a acá son 10 metros. En total todo esto es 20 metros. Y de altura tiene 2.5 metros. Entonces hice un modelo matemático donde y es 2.5. La coordenada y es es paralela al eje y que es 2.5. Es igual a ax cuadrada. Sustituyo 10 al cuadrado por a. Todas las x lo sustituyo por 10, que es el eje x, menos 10b más c. Y todo esto nos da a igual a 2.5 más 10b sobre 100. Y entonces para el punto 2, que es 0,0, pues 0 es y y x. Entonces 0 es igual a 0 al cuadrado por a más 10 más 0 por b más c. Entonces todo esto es c es igual a 0. Para el punto 3 es 10,2.5. Entonces es 10 al cuadrado, se sustituye todo como es positivo 100a más 10b más c. Entonces acá lo que hice fue sustituir el valor de a en esta y me daba 2.5 más 20b igual a 2.5. Entonces esto lo paso restando y te queda 0. Y como está multiplicando, paso dividiendo y un número 0 entre un número es 0. Entonces b es igual a 0. Entonces la función original nos quedaría que a es igual, como ya b es 0, entonces quedaría 2.5 entre 100. Entonces es igual a 0.025, que esto es igual a un cuarto, un cuarentavo. Entonces la función nos quedaría igual a 1 sobre 40avos de x cuadrada. Recordemos que este es a, y entonces el resultado se sustituye en la fórmula original. B es 0 y c es 0. Entonces nos multiplicaría a x cuadrada, que es un cuarentavo de x cuadrada. Pues nos pide que el punto donde la piedra es tangente hacia la función. Entonces ya tenemos nuestra función de la curva. Así que primero hay que saber cuál es la pendiente de la función. O sea que hay que derivarlo. La primera derivada es igual a un 20avo de x. Nuestra primera derivada. Entonces, esta es nuestra pendiente de la función.
Entonces lo que hay que hacer, como debes tocar un punto, hay que igualar las pendientes. Entonces 0.3 es igual a 1/20 de x. Y hay que despejar x y nos da como 6. O sea que x vale 6. Y para saber la altura, o sea la coordenada y, hay que sustituir 6 en la función original. Entonces 1/40, 6 al cuadrado es igual a 36/40, es igual a 0.9. Entonces el punto donde se toca la piedra. Entonces tangente de la piedra, la función es en 6,0.9. O sea, 6,0.9. Ahí donde es tangente la piedra a la función. Bueno, ahora vamos a ver este ejemplo de máximos y mínimos. Dice determinar dos números cuyo producto sea igual a 288. Y dice la suma, esta es una condición, la suma del doble del primero más el segundo sea un mínimo. Bueno, para empezar hay que construir nuestro modelo matemático. Dice que determinar dos números cuyo producto sea 288. Entonces el producto que es una multiplicación. X por Y son dos números distintos. Debe ser igual a 288. Ahora dice la suma del doble del primero más el segundo sea un mínimo. O sea, el doble del primer número más el segundo debe ser igual a un mínimo. Acá ya tenemos dos funciones. Entonces para resolver hay que despejar una de las primeras o cualquiera. Entonces sería y es igual a 288 sobre x. Entonces esto hay que sustituirlo en y. Entonces 2x más 288 sobre x es igual al mínimo. Bueno, ya tenemos nuestra función. Así es que para calcularlo hay que hacer la primera derivada. Los pasos serían: primera derivada, sacar los puntos críticos, hacer la segunda derivada y saber cuál es el valor máximo y mínimo. Entonces vamos a derivar. Esto te quedaría la derivada de y con respecto a x. 2x te quedaría 2 más x cuadrada, 288, x la derivada de una constante 0, entonces quedaría menos 288. Entonces es igual a 2 menos 288 de x cuadrada. Esa es nuestra primera derivada. Ahora hay que sacar los puntos críticos. Para eso hay que igualar a 0 la primera derivada. Entonces 2 menos 288 sobre x cuadrada igual a 0. Entonces, como está esto, dividiendo, hay que sacarlo como término. Entonces te quedaría 2x cuadrada menos 288, todo eso sobre x cuadrada igual a 0. Entonces esto al multiplicarlo se vuelve 0. Te queda 2x cuadrada menos 288 igual a 0. Te quedaría 2x cuadrada igual a 288. Te quedaría sobre 2, te quedaría 144. De x cuadrada igual a 144. X te quedaría más menos 12. Porque esto, si recuerdan, si está al cuadrado, para pasar al otro es raíz. Bueno, esos son los puntos críticos. Para saber, como acá tenemos, puede ser más 12.
o puede ser menos 12. ¿Cuál de los dos valores tenemos que agarrar? Pues hay que derivar lo que nos quedó de la primera derivada y después sustituir y saber cuáles son el máximo y cuál es el mínimo por el criterio de la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de 2 menos 288 de x cuadrado es igual, la derivada de una constante es 0 menos, entonces te quedaría x cuadrada por 0 menos 288 por 2x. Esto es igual a menos 288 sería el doble 26, 7, 476 x de x a la cuarta. Entonces te quedaría 476 sobre x cúbica. Lo que respecta es sustituir estos valores en la segunda derivada y te quedaría 476 sobre 12 al cubo. Y eso nos da un valor de, esto es igual a más 0.33. Y el segundo valor, esto es para x igual a 12. Y el segundo valor x igual a menos 12, te quedaría 476, 12 menos 12 al cubo. Acá te quedaría negativo y entonces sería menos 0.33. Como recordaremos, si cuando estamos analizando por el criterio de la segunda derivada, si este valor nos da positivo, quiere decir que este es el mínimo. Y si este es negativo, quiere decir que es el máximo. Entonces tenemos que para x igual a 12 es el mínimo. Entonces x es igual a 12. Vamos a ver cómo sabemos el segundo número. Hay que sustituir y es igual a 288 sobre 12. Esto es igual a 24. Entonces tenemos que 12 por 24 es igual a 288. Y son los valores mínimos para obtener este resultado. Bueno, esto ha sido todo.